Vamos con nuestro primer tema. La semana después de los Bonte 2030, para hablar de esto, de las reservas y de algo que dijo el gobierno respecto a poder juntar 50.000 millones de dólares de reservas. Vamos a hablar con Haroldo Montagu, economista, que está con nosotros. Haroldo, bienvenido. ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bueno, semana después de los Bonte, donde la tasa fue alta, y la pregunta es alta para quién, si es una tasa de caución, es menor a una tasa de plazo fijo. Ahora, sin embargo, estos inversores dieron dólares a cambio de pesos. ¿Cómo estás viendo la situación? Bueno, evidentemente ahí hubo la tasa que pagó, ¿no? A la cual se adjudicó la licitación de los bondes. Recordemos, un instrumento en pesos, pero que se suscribe en dólares, es decir, se compra con dólares. Evidentemente la tasa fue atractiva para los inversores, sumado a que este instrumento contenía en su prospecto la posibilidad de un rescate, es decir, un rescate anticipado. Es decir, en vez de esperar hasta el 2030, que cuando digamos, madure o finalice el pago de este bono, ya el año que viene se puede hacer un retiro, digamos, cobrando el capital y el interés devengado hasta ese momento. Entonces, la combinación de una tasa elevada más este resguardo, este seguro, esta garantía de poder retirar antes de tiempo la inversión, evidentemente resultó atractiva. La pregunta es, si nada de esto hubiese ocurrido, si estas endulzantes, como se suele decir en el mercado, no estuviesen presentes, los inversores igualmente hubiesen entrado y demandado una tasa más alta. Bueno, ahí ya hace un poco la pregunta que engloba las dudas que el mercado tiene sobre la sostenibilidad cambiaria del gobierno. Haroldo, te pregunto, ¿los dólares entraron? Porque la semana pasada no habían entrado a las reservas y hoy hablamos de unas reservas que están en 36.000 millones de dólares y que el gobierno confía que va a quedar a fin de junio en 50.000. Faltan 14.000 millones de dólares, entendiendo que la cosecha puede aportar 3, 4. ¿De dónde va a llegar el resto, te parece? No, los dólares, así como entran, salen, ¿verdad? Lo que entra por liquidación de la cosecha se va a pagar importaciones, se va a pagar intereses y lo que descubrimos el viernes pasado a partir de la publicación de datos del Banco Central es que la apertura del denominado cepo también implicó una compra de dólares por personas humanas, es decir, todos los que nos acercamos o se acercaron a comprar dólares a los bancos que antes estaban restringidos por 2.000 millones de dólares en los 15 días del mes de abril. ¡Wow! Bueno, Entonces, no es un claro, dato menor, Haroldo, porque siempre decíamos, ¿quién iba a tener para comprar hoy esos 200? Pero bueno, claro, hoy te están en 15 días comprando 2.000 millones de dólares. Quiere decir que si haces la relación, todos los que les sobra un poquito de plata te están comprando en un mes lo que vos pagás de intereses de bonos. Una locura. eh, recordemos además que son valores similares a los fines, digamos, previo a la imposición del cepo en 2019, ¿no? Un poco por abajo. Pero me parece que lo interesante analizar, más allá de las cifras, ¿no? Que obviamente es lo determinante y son elevadas dado el contexto, acá lo interesante que es para analizar es que había una confianza por parte del gobierno en que relajar estas medidas cambiarias iba a implicar un aumento un ingreso de divisas, no una salida, ¿verdad? Y Claro. eso es lo que no ha ocurrido, por el contrario, solo han egresado en términos en forma de compra de dólares y los únicos dólares que ingresaron son estos que hablábamos antes del Bonte con estas Claro. condicionalidades especiales. Los datos que dicen nuestros analistas son muy interesantes para entender que muchas veces los gobiernos hacen esta similitud con la vida es bella. Contemos todo lo bueno y lo malo no se cuenta, porque claro, si yo sumo todo lo que me va a entrar voy a tener 50.000 millones de dólares, pero si empiezo a desglosar
lo que me va a salir el consumo de turistas en el exterior, lo que me va a costar por la compra de personas físicas del tipo de cambio, digo, bueno, también hay que descontar, no es todo positivo. Por eso parecía raro este anuncio de Federico Furias, el Banco Central de la República Argentina, diciendo que en junio se iba a llegar a 50.000 millones de dólares. ¿Qué hay de nuevo, Santiago, Aroldo? ¿Hay otro repo? déjame déjame decirte algo adicional antes de ¿Mm? responder ese punto. En cuanto a esto de contar lo bueno y esconder lo malo. Desde enero del 2025, es decir, de principios de años, el saldo comercial de la Argentina, si no fuese por vaca muerta, sería negativo. Sería negativo. Hoy el gobierno puede mostrar un saldo comercial positivo solamente por el saldo comercial energético. Si al saldo total le sacásemos lo que es energía, sería ya negativo, lo cual en términos de sostenibilidad macroeconómica es un gran problema Claro. y particularmente en Argentina es un tremendo problema. Entonces, esa es la situación en la cual estamos. Ahora, yendo a tu pregunta en concreto, está claro que el programa del gobierno, dicho por ellos y dicho por el Fondo Monetario Internacional, digamos, no es una elucubración ni ninguna interpretación, sino lo que se desprende de la lectura de los dichos de los funcionarios, es el retorno a los mercados internacionales de deuda. De ahí es de donde se espera sacar los dólares necesarios para sostener el programa cambiario del gobierno. Lo cierto es que sin estas tasas elevadas, sin estas garantías, sin un riesgo país que Claro. sea más bajo del que actualmente se registra, va a ser muy difícil, por no decir muy costoso, que se obtenga. Y de hecho, el Fondo Monetario Internacional, principal auditor de las cuentas de la Argentina, le ha dicho al gobierno, y le ha dicho por escrito y en el acuerdo firmado, ojo que no toda la deuda que vos consigas va a ser contabilizada como reservas para la meta con el fondo, porque si no, el gobierno se podría endeudar a cualquier tasa y cumplir con la meta. El Claro. fondo, en un rapto de lucidez, no siempre presente en el organismo, le ha dicho, no te endeudes a una tasa insostenible. Entonces, bueno, ahí ya es el problema. Claro, porque ¿Cuánto se va a endeudar? ¿A qué tasa? recordemos que desde lo que tiene que ver con la economía más parecida a la economía de Mauricio Macri y de Javier Milei, siempre se pregona que el mejor endeudamiento es con el fondo porque es la mejor y la tasa más barata. Eso es para justificar el ingreso al fondo, pero también hay que tener en cuenta y no olvidarse que hay un blanqueo hecho, que lo cual también da una cierta estabilidad económica de muchas personas que dejaron ese dinero y que hay un nuevo pseudo blanqueo que a partir de hoy estos umbrales empiezan a correr. ¿Tienen mucha esperanza Eh, en ese eh, dólar de colchón? ¿Te parece, Haroldo? Mira, Santiago, en primer lugar, déjame responder a tu primer punto que es muy interesante, ¿no? Y que es algo que se escucha con frecuencia. Conviene endeudarse con el fondo porque es la tasa más baja a nivel internacional. Lo cual en términos de datos es cierto. Ahora, hay un costo oculto, o mejor dicho, no incorporado en la tasa de interés que presta el fondo, que son las condicionalidades de política económica y la pérdida de poder controlar la economía tal cual un país soberano podría hacerlo. Entonces, el costo de un acuerdo con el fondo es mucho más que la tasa de interés. Eso para decirlo en primer lugar, ¿no? Porque puede implicar una devaluación del tipo de cambio, como siempre ocurre. Ocurrió lo mismo en abril, 9% de devaluación cuando venía al 1% mensual. Eh, entonces, el endeudarse con el fondo es mucho más que la tasa de interés que se paga. Y en segundo lugar, respecto a tu punto, digamos, no. Es interesante también notar que a pesar que el gobierno sostiene que su programa cierra con endeudamiento externo, favorece el endeudamiento externo y es un objetivo deseado y buscado, los únicos dólares a los cuales apela son los de los argentinos. Claro, Entonces no hay ningún inversor internacional, salvo la semana pasada con los bontes, con una tasa alta y con endulzantes como son las garantías que impuso el gobierno en el título, que ingresan a la Argentina. No hay poco RIGI en comparación con los beneficios que claro. supuestamente tiene el régimen de grandes inversiones. No hay endeudamiento externo.
los únicos dólares que ingresan al país son los de los argentinos, que están abajo del colchón, que están en el blanqueo, que estaban ocultos. Bueno, entonces ahí se muestra una paradoja que representa y convalida las dudas que el mercado tiene en la sostenibilidad del programa económico del gobierno. Ahí, Haroldo, lo que nosotros tratamos de hacer es contar qué es lo que está pasando con la economía, cada cual sacará sus conclusiones, verá el lado positivo o el lado negativo de las cosas que les estamos explicando. Lo que sí queda bastante claro es que el crecimiento económico ahora era con o sin dinero, es con dinero, y si no se logra con dinero, ¿qué es lo que pasa, Haroldo, si vos te endeudás a cualquier tasa a corto plazo? Eso que mencionás, Santiago, es lo que ocurrió casi siempre en la Argentina, que cubrir los baches externos de las cuentas externas con endeudamiento. Y por eso Argentina también es el país que más defaults de su deuda ha cometido, que más acuerdos con el Fondo Monetario Internacional ha firmado, que más ha torturado su moneda. Entonces, hay que salir de esa lógica. Hay que salir de esa lógica y hay que cambiar un poco el faro en la política económica, Claro. porque si no nos vamos a tropezar con las piedras de siempre. Este gobierno que venía a hacerlo, que decía que venía a hacerlo y que el voto popular convalidó esas propuestas, vemos que no lo está haciendo. Por lo menos ese es el análisis que nosotros realizamos. Sin duda, el Bonte, estamos hablando de un 13% en 6 meses que empieza a pagar su primer interés. La idea es que el dólar esté controlado, cueste lo que cueste. El punto es que te vamos a contar cuánto cuesta mantener el dólar tan atrasado, sobre todo cuando tenés una corriente compradora de 2.000 millones de dólares en 15 días de solamente personas físicas. Haroldo, gracias por estar acá y se empiezan a escuchar voces diferentes de este experimento Milei, donde algunas cosas parecen no resultar tan de acuerdo al plan. Gracias, Santiago, y a todos por allí.